Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it. Buenos días, hoy presentamos, ahora será simbología de la electrónica. Son de los que utilizados, si no se dan cuenta, de los condensadores. Este lado, si se nota ver, es el positivo y acá el negativo. Aquí también es el positivo y acá el negativo. Cada vez que vemos uno de estos, así como están, es el positivo, y cuando vemos este, el que está derecho aquí es el positivo y el otro lado es el negativo, como este. Este está así, está encerrando este. Entonces este es el positivo y el otro es el negativo. Así son los tres tipos de simbología de los condensadores. Las resistencias es lo más sencillo. Se hace así o se presenta así. Son las resistencias. Cuando es resistencia variable, es así. Esa flecha significa que es variable, y esta no me acuerdo cómo se llama, pero también es variable. Simbología. Los interruptores siempre cerrados, son así. Como digamos, como esto se puede cambiar si está cerrado o está abierto. Siempre cerrados o siempre abiertos, puede ser. Y el siempre abierto es como de estos. Push button. Siempre se apachurra, este siempre está abierto. En la fotocelda es lo más sencillo de hacer en el diagrama. Fotocelda o fotoresistencia, eso son simbologías así. Es fácil. Y los transistores se manejan así. La, pri- la primera de estas es la base. Cada vez que vean uno de estas es la base. Este es el emisor, este es el colector. ¿Sí? Cuando se ve así es cuando sale. Cuando aquí le conectas a negativo, ese es cuando sale. Y, y cuando sale al revés es cuando entra. Está al revés nomás. Aquí esta pata cambia a esta. Y el diodo es el componente más fácil. Es el más simple de hacer. Más que la fotoresistencia. El diodo es un componente electrónico que nos permite que cuando entre energía aquí pase, y cuando se quiera regresar, esta parte taparía, como así. La parte gris es el negativo, siempre, o se conecta con, digamos, le conectas un LED, un diodo. Le conectas donde va a pasar la corriente, entonces lo conectas al positivo y la otra pata lo conectas al LED, no importa el negativo o positivo, que no, se quiere descargar o algo así, lo interrumpe y la energía se queda en el LED. Funcionaría. Y el LED o diodo emisor de luz, esa es su simbología, es igual que el diodo, más que se usa estas rayas para identificar que lanza luz. Por ejemplo, porque es un diodo que emite la luz. Y se representa que cuando encontramos la parte más chica de un diodo, significaría el positivo, o la parte más larga. Cuando encontramos la parte más grande del diodo aquí adentro, es el negativo, o también la parte más corta. Y los cables es lo más sencillo, y aquí la batería puede configurarse de tal manera que quiera. Se puede configurar así, se le pone la polera de aquí a aquí, esta es también otra, y aquí es otra. Y los transformadores funcionan así. Aquí es la entrada AC o corriente directa, entra aquí y es como un tipo de barrera que regula ese voltaje y sale la salida de AC. También se puede utilizar un puente de diodos o un fuente rectificador para que la AC se convierta a DC, que es corriente continua. Y los microchips, como ven aquí no se nota bien, es el 7805, que aparte es un chip que regula, o cualquier que diga 78 que sea regulado. Es el 555 una representación y aquí es otro. Se representan así o con números aquí adentro. Es fácil. Y pues aparte está el relé o relevo, así le dice. Aquí los relés de una bobina, y cuando le entra positivo aquí o no tiene polaridad,
aquí digamos la batería, y aquí el lente de voltaje, y aquí también la bobina hace un funcionamiento que esta pata se mueva aquí. Digamos así, está abierto aquí, y cuando no, la otra pata, cuando se entra el voltaje aquí, esta patita automáticamente cambia aquí y la corriente pasa por acá. Como vieron en mis experimentos con el relé, así funcionaría. Y la simbología del parlante es así, más sencillo. Y la diferencia, les voy a decir el significado, de los tipos de corrientes que la AC y la DC. La AC que significa que es corriente, corriente directa o corriente alterna, como le digan, corriente directa o corriente alterna. Es una corriente, es directa o, o alterna. Es una corriente directa o, alterna. La corriente AC se utiliza en las corrientes de las casas. Como digamos, este es otro tipo de simbología, la clavija. Es así. Que encontramos de los enchufes que por lo máximo es 220 volts. Lo mínimo es de 110 volts. Y la corriente DC significa que es, es corriente continua. Es una corriente continua la DC. La AC es corriente directa o alterna. La corriente DC lo encontramos en las baterías, digamos de la de AA, que es de 1.5 volts. O también lo encontramos en las baterías de 9 volts. La diferencia de la corriente alterna o la AC de la corriente DC, que es corriente continua, que la corriente alterna o AC cambia constantemente constantemente su polaridad. Cambia constantemente su polaridad. Por eso cuando vieron el proyecto, cuando conecté LED a la fuente de luz, les dije que no importa la polaridad porque cambia constantemente. Entonces no sabemos cuál es positivo y cuál es negativo. No importa con la mejor conexión, no sabemos porque es una corriente alterna que cambia su positiva. Como digamos las baterías de AA o de 1.5 volts. Su polaridad siempre está diseñada así y la negativa será así. Será la positiva y acá la negativa. Y aquí lo mismo, nomás te lo señala con símbolo de más y un símbolo de menos. La corriente DC
nunca cambia su polaridad. Nunca cambia. Nunca cambia la DC o corriente continua que nunca, pero nunca cambia. Ok, está señalada con el signo de más y el signo de menos. Eso nunca. La diferencia de la corriente AC, que significa que es una corriente directa o alterna que cambia constantemente su polaridad. Y la DC significa que es la corriente continua que, que nunca cambia su polaridad, siempre está señalada en las baterías. Hasta en las baterías de carros, cualquier tipo de batería que utilicemos constantemente en los proyectos, siempre es DC. Cuando utilizan AC es demasiado cuidado, que es una, como ven, que su mínimo voltaje es de 110 volts, que podrían darte un choque o que mueras, o tener una quemadura difícil para ti. Y también máxima de 220 volts, que es más peligrosa. Es muy peligrosa la corriente alterna, por eso siempre usamos reguladores como los de las computadoras para los proyectos o baterías. Por eso es todo. Pongan like y que les haya servido esta información. Adiós. Grade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it.